Hola, bueno, en cuanto a la materia de humanismo integral y persona, hoy les voy a hablar sobre el tema de la libertad y sentido de la vida. Para empezar, debíamos aplicar un ejemplo de la caverna de Platón, pero un ejemplo propio en este caso, en el cual yo me basé en un grupo de amigos que tenían problemas familiares, económicos, emocionales y se encontraban muy agobiados porque cada uno estaba pasando una situación difícil. Y un día uno de estos amigos asiste a una iglesia y ve a una señora con cáncer que le ora agradecida a Dios en voz alta por todo lo que tiene en su vida. Y esto tocó el corazón del joven y él se dio cuenta de lo que le hacía falta en su vida, que en este caso era Dios, porque hasta en las situaciones más difíciles se pueden superar con Él a nuestro lado. Y el chico acude con sus amigos después de esto, ¿no? Y les dice cómo se sintió al respecto. Y ellos también se dieron cuenta que necesitaban a Dios, pues es la luz que por mucho tiempo no tuvieron en su vida. Y después de esto, todos estos chicos buscaron a Dios y ya no se sentían solos, mejoraron incluso la amistad que tenían ellos. Sus vidas tuvieron un cambio positivo. Bueno, en cuanto al segundo punto que sigue es Jesús nos libera de nuestros dolores y pecados. Aquí teníamos que leer varias citas del Evangelio. En este caso la primera era Lucas de 6 a 27, amor a los enemigos. Bueno, aquí yo escogí dos en específico, dos partes de esta cita en la cual nos decía, alzando los ojos hacia los discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí vemos dos valores, en este caso identifiqué lo que es el orgullo y la humildad. Ser noble de espíritu y dar lo mejor de mí en cualquier lugar que me encuentre y con las personas que me encuentre rodeada. Así yo lo aplicaría en mi vida. Bueno, y el segundo es, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Dos valores que vemos aquí, el antivalor y con el valor que se contrarresta, primero es el rencor, el antivalor, y lo que se contrarresta es con el valor de la estima. ¿Cómo lo podría aplicar en mi vida? Lo pondría en práctica con personas que pues me han lastimado, no me han dado un buen trato, y en este caso lo que debemos hacer es perdonarlas y desearles el bien en su vida. Bueno, continuando con la segunda cita bíblica, que es de Lucas, del 4:31, Jesús cura a un endemoniado. Bueno, en este caso elegí la parte donde él decía, y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? ¿Por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Aquí también se vieron reflejados el antivalor y el valor, que en este caso era la incertidumbre y el otro la confianza. ¿Cómo se podría aplicar en la vida? Pues creer en el poder que tiene Jesús sobre mi vida y que con Él todo es posible. Continuando con la siguiente cita, que es de Lucas, del 5:17, curación de un paralítico. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Como los dos valores que incluí aquí fue el antivalor y el valor, fue la arrogancia, antivalor, y el valor, el perdón. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Bueno, mis pecados pueden ser perdonados en cuanto yo me arrepienta de ellos. Es decir, yo puedo ser liberada de todas mis culpas, o sea, de mis pecados, mientras lo haga de corazón y mientras tenga la fe y creer que Dios me va a perdonar. Bueno, en el siguiente punto nos decía, ¿qué es el sentido de la vida? Y nos plantearon ciertas preguntas. Decir con nuestras propias palabras qué era el sentido de la vida
y bueno, para mí es dar y recibir amor. Después nos decía que mencionáramos 5 actividades que hacemos ahora en el presente y que le dan sentido a nuestra vida. O sea, yo puse pasar tiempo en familia, ser útil realizando ciertas actividades en mi casa, escuchar a mis hermanos y darles consejos, brindar mi apoyo en los días difíciles a mi mamá y aprender del ejemplo que me da mi papá. Bueno, esto de mi mamá es porque ella estuvo en recuperación porque tuvo una operación, entonces era un poco complicado el tema de los ánimos, entonces a eso me refiero en esta parte. Y por último nos decía decir una cosa que le haya pasado y que haya disminuido esto, las ganas de vivir en alguna etapa de mi vida y que me haya hecho sentir como que no podía seguir adelante con lo que me gustaba. O sea, puede ser un ejemplo de cualquiera de estas dos cosas. Y también nos dice que qué hicimos para recuperar el sentido de la vida y seguir con el ánimo nuevamente. Bueno, en mi caso, saber que alguien importante podía hacer falta en mi vida me hizo pensar muchas cosas y en cómo podría seguir con mi vida si esa persona me hace falta. Pero el saber que habían posibilidades de que la situación cambiara, el amor hacia esa persona me hizo ser más fuerte y poder seguir adelante mientras la situación aún estaba hecha un caos. En medio de ese caos, el amor hacia esa persona, muy especial para mí, me hizo poder seguir adelante. Y bueno, el hombre en busca de sentido. Esta es la última parte donde también nos plantean 3 preguntas. ¿Cuál fue la frase que te llamó la atención dentro de la lectura de primera fase de internamiento en el campo? Bueno, lo que más me llamó la atención fue la parte donde decía que en psiquiatría hay un estado de ánimo en el cual se conoce como ilusión de indulto. Es decir, que ellos hasta el último momento tenían esa esperanza de que iba a cambiar en el último segundo y no necesariamente que tuvieran ser ejecutados. Bueno, en la segunda pregunta nos decía que qué harías en esa época si te van a llevar como prisionero a un campo de concentración. ¿Cuáles serían tus primeras reacciones? Bueno, mis primeras reacciones sería, obviamente, estaría muy asustada. Por supuesto, también entraría en shock. Diría que lloraría, pero la verdad es que la situación es tan difícil, o sea, de procesar. Y en ese momento, o sea, creería que no podría hacerlo. Entonces, la situación tan difícil no me lo permitiría. Y como última pregunta, a pesar de que te despojaran de todo, en tu caso personal, si yo me lanzaría contra la barda y morir allí, ¿sería una solución ante el nefasto escenario? Bueno, en este caso sería muy difícil, o sea, tratar de no hacerlo, pero con solo el hecho de saber, de pensar que tengo la mínima oportunidad de ser libre nuevamente, me lo impediría. Bueno, y eso sería todo. Gracias por su atención.